Back 4 Blood. Es la sucesión espiritual del juego Left 4 Dead del año 2008. Como sabrán, otro de los problemas de Gabe Newell de no saber contar hasta 3. Pero bueno, esta saga contiene sus propias criaturas. Empecemos. Todo esto empezó debido a un gusano de origen extraterrestre encontrado en los senos del Parque Nacional Pingualuit, Quebec, Canadá. Y como toda buena historia de zombies, ¿sabes lo que pasa cuando te comes al gusano? Pues como era de esperar, una infección desproporcionada del Devil Worm y la ruina de la Tierra. El hábitat de reproducción del Devil Worm parece ser en un ambiente húmedo acuoso, por lo cual para evitar contagios se recomienda alejarse de piscinas, charcos, lagos, etc. Pero no todo es mala noticia, ya que este cambio de era dio origen a 2 nuevas clases. Si tienes buena suerte puedes pertenecer a uno de estos grupos. Los limpiadores, aquellos con la suerte de resistir la infección del Devil Worm y seguir preguntando, ¿por qué sigo vivo? Por el momento, The Cleaners son sobrevivientes que lograron resistir la infección del Devil Worm. Los Redden o montadores, los alienados de la sociedad que no soportaron los beneficios de un excelente ambiente laboral de turno 24/7. En este grupo tenemos a los zánganos conocidos como Redden, aquellos que con un rasguño de mosca, perecen. Pero si entrenas y te lo propones puedes aspirar a una de las siguientes clases. Sleepers, una de las formas más débiles pero molestas, se encuentran en capullos, aún en forma de crisálidas, en zonas estratégicas, carecen de salud, pero si un usuario se acerca lo suficiente, el Sleeper emerge del capullo para inhabilitar a la víctima. Snitcher, prácticamente la alarma del grupo. Su mutación consiste en una deformación del cuello envuelta de tentáculos. Si no erradican a este ser a tiempo, lo más probable es que emita un ruido para llamar a la colmena. Tallboy, tirante, sal de ahí. Como su nombre lo indica, Tallboy es de una estatura grande, y posee una protuberancia en el brazo que utiliza como una masa para aporrear a sus enemigos. Su modus operandi es básicamente abalanzarse sobre sus víctimas y aplastarlos, aunque son golpes letales. Si falla es una gran apertura para Tallman. Tallboy posee otras 2 variantes, que son Bruiser, concentrado en ataques más agresivos. Crusher, posee una apariencia más repulsiva, debido a que la mitad de su cuerpo está cubierto de tentáculos. Esta apariencia le da una habilidad extra para sujetar a sus víctimas en cierta distancia. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno pega a lo loco y otro te da un beso francés. Stinger o cazadores son los encargados de distraer a sus víctimas. Estos infectados, capaces de sujetarse de cualquier superficie, poseen una mutación de 2 brazos extras, además de tener una similitud con los arácnidos. También son capaces de saltar grandes distancias. Esta habilidad le ayuda a acercarse a su presa o salir del peligro. También las Stringer cuentan con otra habilidad que les permite regurgitar una sustancia corrosiva que sirve para neutralizar la vista de sus presas. Igual que los Tallboy, poseen 2 variantes. Stalkers son lo más parecido a los Hunters de la serie Left 4 Dead, debido a que abandonan la habilidad ácida por aferrarse a la presa. Efectivo para carne de cañón. Y los Soaker, que su única habilidad es generar una sustancia más viscosa. Empezamos la siguiente lista, con tu tío favorito, el borracho, alias Wreckers. Los Wreckers son criaturas con cuerpos inflamados que al morir, explotan. Su movilidad es similar a la de un homínido, sus ataques son de corta distancia. Si un Wrecker muere, este implosiona, y si tiene éxito atraerá a una horda de montadores. Como era de esperar, esta clase también cuenta con 2 variantes. Exploder, prácticamente es el kamikaze del grupo, ya que elige el momento de explotar. A diferencia de sus otras 2 versiones, esta variante causa un mayor daño de explosión. Wretch, su único sobresaliente es vomitar a largas distancias. El equivalente de Witch's Diag. Infectado con apariencia Lovecraftiana o a un topo, posee tentáculos que sobresalen de su boca. Estos monstruos deambulan en zonas específicas. Si molestas a un Hunter, este irá directo hacia ti. Si un Hunter logra capturar
este te engullirá y tratará de huir excavando. La desventaja de esta abominación es que posee una vaina de protuberancias que emergen de su espalda, lo cual resulta en su punto débil. Ahora sí, iniciando con los pesos pesados, tenemos a la clase ogro. Los ogres son una de las clases más grandes de estatura, alrededor de 6 metros de altura. Los ogros son la representación de fuerza bruta. Debido a su tamaño también es lento en movimiento pero posee una gran fuerza destructiva. Se cree que un ogre está compuesto por varios riders. Si un sobreviviente se encuentra con un ogro, tiene dos opciones, pelear o huir, pero si tratan de huir el ogro tiene la capacidad de excavar para alcanzar sus objetivos. Breakers, el tanque de los infectados. Este espécimen está cubierto por una piel gruesa que lo protege del daño, además de poseer una movilidad y daño que lo hace un peligro latente. Abomination, hasta el momento la criatura más devastadora de Back 4 Death. Prácticamente es el carionte o kraken del juego, una bestia gigantesca que resiste grandes cantidades de explosiones y balas. Debido a su estructura física es el infectado más resistente. Posee tentáculos que son extensiones de su cuerpo, como si se tratase de seres independientes. Estos cazarán a sus presas. Debido a que poseen bocas, estos tentáculos pueden devorar, así como es su método de ataque también es su punto débil. Al parecer, The Abomination tiene cierto límite de resistencia ya que si recibe cierta cantidad de daño, esta criatura se albergará en su nido o madriguera para reponer fuerzas. Hasta el momento no se sabe si tiene un punto débil definitivo, ya que en el juego termina con un entierro prematuro, debido a la cantidad de daño recibido, dando a entender que pereció. Pero por el momento, digamos que está morido. Y bueno, fue todo por el momento. Si tienes correcciones u observaciones son bien recibidas, y sin nada más que decir,